estamos arrancando otro programón de Ocupando Territorio. Bueno, no estamos en el sótano de la casa de 3 pisos, que siempre decimos que nuestro programa sale de un sótano de una casa de 3 pisos, pero bueno, hoy nos trasladamos al Concejo de Córdoba y estamos acá con una invitada muy especial, Sole Ferraro, que venimos a charlar con vos prácticamente, pero antes quiero presentar a mis compañeras, Brisa, Juli, Pía, que está en la parte de operación técnica y que hoy maneja las cámaras, Juada Gómez, así que... Y también está Gino, y está la compañera que no me acuerdo el nombre. Noé. Sí, tengo agendada Noé y no me acuerdo el nombre. Soy muy mala con los nombres. Bueno, así que le damos la bienvenida a Sole. Hola Juli, buenos días a todas y todos. Un placer estar acá con Ocupando Territorio y fundamentalmente acompañando esta iniciativa que me parece central para sumarle nuevas voces a la comunicación en Córdoba. Un placer acá que nos recibas acá. Y nada, venimos a charlar un poquito con vos, porque bueno, este año es un año de elecciones, pero también un poco de tu trayectoria en la militancia. Bueno, sí, claramente es un año electoral, como todo año electoral, está cruzado por múltiples actividades, ¿no? Y por mucha discusión y debate político. Y bueno, qué sé yo, quienes venimos militando hace muchos años, yo en general tengo una militancia más ligada a lo territorial, en su momento también a lo estudiantil. Esta es mi primera vez donde tengo que ocupar una instancia de representación de la sociedad, fundamentalmente en la ciudad de Córdoba, que es el Consejo Deliberante, pero que igualmente esto me parece que es central a la hora de pensar, las problemáticas por las cuales atraviesa hoy la política, que tiene que ver con la representación política. Creo que hay un desgaste muy profundo en relación a esto, que se visualiza hoy no solamente en términos de las propuestas electorales, sino también en términos de los discursos electorales, ¿no? Propuestas desde un discurso desde los lugares comunes, ¿no? Fomentando, si se quiere, las diferencias y divisiones en la sociedad, profundizando estas diferencias en vez de trabajar en pos de lograr consensos mínimos y básicos sobre los cuales construir los cimientos y empezar a edificar esta casa común, tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Y esto me parece que es más allá de quienes hoy representan esta línea discursiva, que más allá si uno puede estar o no de acuerdo, la distancia o no con estos referentes o representantes, a mí lo que más me preocupa es cómo estos discursos empiezan a calar fundamentalmente en las generaciones más jóvenes, ¿no? Claramente acá hay que hacer una culpa, si se quiere, desde la política en general y de las críticas que recibimos respecto de, la convocatoria a las sociedades, a convocarla a qué, a construir qué proyecto común y demás, donde se nota que las juventudes no se están sintiendo interpeladas, ¿no? Por lo menos por los discursos desde la política partidaria, ¿no? Y en este punto me parece que hay que empezar a trabajar, hay que salir a veces de las instituciones que implican la representación, pero estamos en una etapa donde los discursos políticos han empezado a tomar nuevamente un cariz virulento. Y eso es preocupante, ¿no? Porque la idea o el objetivo central de trabajar en política es precisamente trabajar desde lo concreto, de las posibilidades reales que hay en cada proyecto y proceso político. Y estamos en un contexto complejo, ya que todos y todas estamos atravesadas por la situación económica, que es una situación muy compleja, muy difícil para toda la sociedad, donde claramente hay sectores que la pasan peor que otros y donde no se visualizan cuáles son las respuestas, porque diríamos que son las respuestas a los grandes problemas nacionales que ha tenido nuestro país durante siglos. Entonces en eso me parece que hay que darse un proceso de trabajo con las distintas fuerzas políticas para pensar cuáles son los consensos básicos en términos democráticos. Este año vamos a cumplir 40 años de una democracia ininterrumpida, por primera vez en la historia de nuestro país, ¿no? O sea, seríamos una democracia joven, ¿no? Aunque en este último tiempo hemos avanzado mucho en la conquista de derechos, vemos que hay discursos que se
posicionan sobre estas conquistas de derecho y plantean retrotraer estas conquistas de derecho. Claro. Y en este punto es donde me parece peligroso eso, más allá de si lo pueden o no lo pueden hacer en función de las condiciones organizativas de resistencia popular que puedan generarse. Sí me parece peligroso en el sentido de que esto va a generar situaciones caóticas y de enfrentamiento de los sectores populares, ¿sí? Absolutamente innecesarias. Entonces, ahí me parece que es donde hay que trabajar, y hay que trabajar mucho también en relación a, bueno, cuáles han sido los procesos históricos en nuestro país. Yo he visto videitos de algunas propuestas políticas y la verdad que son preocupantes. Hablan de, o rescatan una Argentina del siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como si fuese la panacea, donde te plantean que es la Argentina el desarrollo, la Argentina que tenía un Producto Bruto Interno, era una Argentina brutalmente desigual, ¿no? Y esto me parece que sí hay que decirlo con todas las letras, una Argentina que no tenía un solo derecho para los sectores populares, una Argentina que no tenía derecho para trabajadores y trabajadoras, una Argentina donde no votábamos las mujeres y donde gran parte de la población también masculina tampoco votaba, ¿no? O sea, estamos hablando previa a la ley Sáenz Peña, o sea, imagínense que el objetivo de determinadas propuestas políticas es Argentina. Hace 100 años atrás que pudimos avanzar en conquista de derechos. Esto me parece sumamente preocupante porque la verdad que esconde una gran mentira, ¿sí? Respecto de las posibilidades reales de la amplia mayoría de la población. Estamos hablando de una Argentina donde los representantes de la política, cuando se planteaban, por ejemplo, el estudio de Vialet Macé respecto de las condiciones de mujeres e infancias en relación al trabajo, o cuando se empezaban a pensar las primeras regulaciones en relación a la prohibición del trabajo infantil y la regulación del trabajo de mujeres y de niños y niñas, planteaban que había industrias que iban a desaparecer si se sacaban a las mujeres, niños y niñas del trabajo. Por ejemplo, la industria de las imprentas, por ejemplo, la industria textil, donde se planteaba explícitamente, lo podemos rastrear en los dichos, en los discursos, que todavía están, digamos, desgrabados, más que desgrabados, tipeados en el Congreso, donde planteaban que era indispensable las pequeñas manos de niños y niñas para poder realizar esa tarea y que varones o personas adultas no podían realizarlo. Entonces, pensemos que esta es la sociedad a la cual quieren volver. A mí me dan vergüenza ajena, ¿sí? En primera medida, pero por otro lado me da mucho miedo de que la población no esté viendo el nivel de gravedad que implica hablar de una Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, es una Argentina sin derechos, básicamente. Entonces me parece que esto, en la medida de lo posible, hay que instalarlo en términos de comunicacional, ¿no? Porque también hoy vemos cómo estos referentes políticos son panelistas. En Buenos Aires prácticamente no es que sean entrevistados, son panelistas de los programas masivos hoy de la televisión abierta y también de canales de canales por cable. Entonces, hay claramente un principio de fomentar este tipo de discusiones, de fomentar este proyecto político, que es un proyecto que atrasa, que no libera a nadie, que lo único que no es libertario, ¿sí? De lo único que no se plantea son de las libertades individuales, ni colectivas, ni comunitarias. Es un proyecto regresivo, ¿sí? Que atrasa años en nuestra sociedad, en nuestras conquistas, fundamentalmente de mujeres, disidencias y fundamentalmente de juventudes. Con lo cual, las juventudes tienen que apropiarse para poder dar la discusión con sus pares, ¿no? Porque por un lado vemos juventudes que, por suerte, están mucho más abiertas a pensar las sexualidades, la identidad de género, las diversidades, pero por otro lado, en términos económicos y en términos políticos, asumen un discurso libertario, casi que en una contradicción, porque los discursos de esta naturaleza son profundamente antiderechos. Es así de simple, ¿sí? En general están vinculados con una concepción conservadora de la ampliación de derechos hacia las mujeres, diversidad y fundamentalmente las definiciones sobre el propio cuerpo. Entonces me parece que estamos en un escenario complejo, al menos, ¿no? Y vos sabés que, esto de... El neoliberalismo tiene esta capacidad de reinventarse todo el tiempo para permanecer en las sociedades. ¿Qué sentís que en estos últimos años,
ha sido como ese lugar de dónde se reinventó para hoy en día tener que estar discutiendo los derechos humanos como algo que está en agenda porque se debate, bueno, pero ¿qué onda eso? ¿Viste? Como que sucede eso todo el tiempo. O sea, ¿qué sentís que está pasando ahora, en esta época, que no pasó en la crisis, porque estamos atravesando una crisis mundial, ¿no? Pero que no pasó en la crisis de los 90 y está pasando ahora, en el 2023. Yo igual creo que ahí hay una diferencia central, ¿no? En los 90 y el neoliberalismo de los 90 es un neoliberalismo que se implementó, si bien dentro de los parámetros de la democracia, pero tuvo su antecedente y una necesidad para que eso pudiese implementarse en los 90 de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? O sea, no puede pensarse el neoliberalismo de los 90 si uno no traza, ¿sí?, la historia, ¿sí?, del endeudamiento de nuestro país en términos económicos y la necesidad de traccionar hacia un proyecto político que tuvo como necesidad previa, ¿sí?, la matanza indiscriminada, el terrorismo de Estado, la tortura, de toda una dirigencia y una clase, fundamentalmente un sector juvenil de la sociedad que estaba pensando y accionando de manera tal para construir un proceso que en los 60 y 70 se planteaba como revolucionario y que necesariamente había que destruir desde las estructuras de poder, ¿no? Me parece que ese proyecto uno lo puede registrar en toda América Latina, no solamente en Argentina, como una línea de construcción. Posteriormente también podemos ver cómo esto implosionó, ¿sí?, en el 2000, fin de los 90 y el 2000, en relación a los distintos procesos latinoamericanos y que gestó, ¿sí?, si se quiere, gobiernos de corte más progresista y de ampliación de derechos en toda la región. Y la necesidad de pensar la autonomía y la independencia económica, que era algo que nuestro país y Latinoamérica tenían como deuda en términos de proyecto político, desarrollo económico y demás, sin pensar Argentina, Brasil y la región, y por eso la necesidad de construir el Mercosur y demás. Es imposible pensar también una agenda de avanzada en derechos, ¿no? Porque sabemos que la fragilidad de las democracias latinoamericanas está absolutamente ligada a la dependencia económica que ha tenido la región de las grandes economías. Hoy me parece que el proceso neoliberal viene ya de la mano de las corporaciones y las multinacionales, mucho más independiente de los estados. Uno podía reconocer una agenda política en los 70 y en los 90 digitada, si se quiere, desde el norte o desde los Estados Unidos, en algunos países europeos también en relación a la región, o la necesidad de que la región no crezca o no se independice. Y es por eso que hemos tenido sistemáticamente en nuestras cabezas, ¿sí?, y la injerencia del Fondo Monetario Internacional y a través precisamente de las líneas de crédito, ¿sí?, o de deuda externa, como le conocemos comúnmente. Las características que me parece que hoy tiene el neoliberalismo es un neoliberalismo desanclado de los estados. Esta problemática que vive la región, que vive Argentina, pero que también vive Latinoamérica, también la viven hoy los países, si se quiere, desarrollados. También se visualiza en Estados Unidos, también la podemos visualizar en Europa. ¿Por qué? Porque hoy las grandes empresas monopólicas, oligopólicos, las grandes corporaciones se han desanclado de los estados. Son independientes de los estados y prácticamente es muy difícil para los estados regularlas, ¿sí? Entonces, hoy esta problemática empieza a ser una problemática mundial, con lo cual es aún más peligrosa, ¿no? Porque no hay ninguna posibilidad de construir un sistema de seguridad, ¿sí?, que no sea a través de la política y de los estados, ¿sí? El gran avance que implicó para la humanidad las Naciones Unidas, con sus defectos, sus virtudes, pero un gran avance en términos de mínimos consensos y de puesta en común en materia de derechos humanos, hoy la vemos peligrar, ¿no? Hoy también vemos peligrar que incluso esas propias corporaciones plantean los mismos reparos de sus propias creaciones, como por ejemplo la inteligencia artificial, donde la mitad de la sociedad está por fuera, ¿sí?, de la inclusión en las nuevas tecnologías, en Internet y en la sociedad de la información y de comunicación.
y más aún, ¿sí?, en relación al vínculo que puedan llegar a tener con la inteligencia artificial. Pero vemos que la creación misma de las grandes corporaciones ya empieza a ser una problemática que ni ellos saben cómo van a poder resolverla. Entonces, claramente estamos en presencia de cambios vertiginosos y de propuestas de desregulación del Estado, ¿sí?, o por lo menos del corrimiento del rol de los Estados en materia de la vida humana, y que me parece que además es sumamente peligroso, porque cuando no está el Estado, cuando la comunidad no se organiza, de alguna manera el Estado es un principio organizativo de las comunidades, no es algo por fuera de las sociedades, ¿no? O sea, gobernar un municipio implica gobernar con los vecinos, necesariamente. Quien piense que la gobernanza no está vinculada a la gente se equivoca, puede durar 4 años, pero no puede haber un proyecto de Estado posible ni viable. Claramente que hoy asistimos a una tensión vinculada al rol de los Estados en todos sus niveles, que necesita de mayor participación de la ciudadanía para repensar el rol, los objetivos y los proyectos más a largo plazo, que son proyectos en común. O sea, que en definitiva es cómo vivimos mejor, cómo la mayor cantidad de la gente puede disfrutar de los derechos que se han conseguido, ¿no? Porque claramente si pensamos que las personas no tienen acceso a la comida, de poco podemos hablar del resto de los derechos, ¿no? O sea, necesitamos garantizar los derechos humanos básicos: acceso a la comida, acceso al agua potable, acceso a una vivienda digna, acceso a un trabajo. Claramente estas condiciones vienen empeorando, aunque hemos visto mejoras en algunas décadas, pero en términos generales hoy vemos un empeoramiento de esas condiciones de vida, lo cual hace que haya una crisis profunda en términos sociales de objetivos y de pensarse organizativamente y comunitariamente. Y ahí es donde me parece que las juventudes tienen un rol central de pensarse cómo van a organizarse, ¿no? O sea, hoy las juventudes son las personas menores de 35 años, ¿sí? Son prácticamente el 40% de la población, ¿no? Perdón que te interrumpo, Sole, pero para el Mati, que seguramente no está viendo, que dice que no es joven, pero tiene 31. Entonces, acá tenés la todavía joven. Las personas menores de 25 son el 40% aproximadamente de la población, ¿no? Entonces, claramente que todo esto lo sufren, ¿sí?, de manera descarnada. Lo que sí es cierto que no hay ninguna estrategia en términos electorales mágica, ¿sí? Nadie va a salvar a nadie, ¿sí? Quienes se erigen en ese rol de salvadores, en términos de mesías, sí, claramente son una mentira. Lo han sido durante toda la historia de la humanidad. Esta no va a ser la excepción. Pero amén de eso, nadie se salva solo. Por lo tanto, hay una cuestión central que hay que pensarse cómo uno colabora, ¿sí?, con el que está al lado, y cómo nos organizamos, así sea desde los chiquitos del barrio, desde la escuela, desde la universidad, desde los espacios de amigos y amigas del grupo de pares, ¿sí? O sea, hay que pensar cuáles son las estrategias, y si hay algo central: las juventudes tienen que tener mucha más participación en las gestiones. Decimos siempre, yo vengo militando siempre en el feminismo, y que tenemos mucha menos representación de la que deberíamos tener. Pero no porque seamos mejores, no porque vayamos a traer lo novedoso, porque nos corresponde. O sea, la política tiene que parecerse a la sociedad. Una sociedad que tiene la mitad de las mujeres, que tiene 40% de la población menor de 35 años, y que esa representación de la sociedad no está dada en la política, tanto legislativa, ejecutiva y también judicial, es claramente una política que va a entrar en crisis con la misma sociedad a la que dice representar. Indudablemente, y eso es lo que nos está pasando. Pero la única manera de que eso se modifique es con las mujeres organizadas, con las diversidades organizadas y con las juventudes organizadas, con propuestas. Claro, ¿sí? Bueno, ahí hay volviendo un poquito, un aporte a esto de que venimos charlando sobre el neoliberalismo, etcétera. Yo creo que coincido con tu caracterización, y además agregaría que está como bastante más emocional, como que las emociones empiezan a jugar un rol muy importante, y lo vemos, digamos, en los discursos públicos, mediáticos, todos los días, no solo acá en Argentina, sino en América Latina. Lo tenemos a Bolsonaro, que fue una figura muy fuerte, cómo se posicionaba, digamos, frente a las cámaras, frente al público, etcétera. Bueno, no le queremos dar mucho rating a lo de la libertad, pero también tienen como una manera como bastante emocional que moviliza. O
sea, como que, no sé si su enojo, su bronca, eso que está como ahí molestando un poco, le llega a otro y es como increíble ¿cómo se dirá? El nivel de polarización que podemos llegar a generar y de individualización, ¿no? Sí. O sea, se piensa más desde el individuo en vez desde lo colectivo, entonces esa es la disputa que estamos dando ahora. Cotidianamente es como bien dijiste recién, no nos salvamos solos. Entonces, esa es la disputa que cuesta tanto y que, bueno, nada, también desde los medios comunitarios lo que intentamos hacer llegar la pluralidad de voces, por sobre todas las cosas. Si el panelista te lo pone en el horario rating al tipo que está tirando cosas cotidianamente, feas, digamos, ¿no? Sí, yo creo que también entra un poco esto de, también, o sea, podemos discutir y criticar como un montón de cosas, pero bueno, ¿qué hacemos para también, desde nuestro lugar, para revertir también esas cosas que nos molestan, ¿no? Porque es como esto del otro día discutíamos redes sociales, o sea, ¿para qué lo usamos? O sea, no es el problema las redes sociales, sino el problema para qué las usamos las redes sociales, que discutíamos un poquito. Y un poco esto de todo el tiempo fomentando una crítica muy poco constructiva y que a la hora de decir, che, bueno, ¿qué estoy aportando yo a este mundo también para bueno, para algo mejor, algo muy chiquitito que por ahí es un montón y que lleva al otro a replantearse otras cosas? Y en eso te quería preguntar, Sole, en estos últimos 4 años como concejala, ¿con qué desafío te encontraste en los territorios? Bueno, los desafíos eran muchos, ¿no? No son 4, son 3 años y 4 meses. Todavía no cumplimos los 4 años, pero sí, uno de los grandes desafíos fue pensar, bueno, cómo rápidamente, porque además tuvimos prácticamente 2 años de pandemia, apenas asumida la gestión, cómo se acompañaba una gestión y cómo rápidamente dábamos respuesta a la gran cantidad de demandas, ¿sí?, de vecinos y vecinas de la ciudad de Córdoba, que claramente era una ciudad castigada, en términos tanto de una municipalidad que no funcionaba, ¿sí?, como en términos de una ciudad que estaba también rota en su tejido urbano, y también de necesidades puntuales de barrios, grupos poblacionales y demás. O sea, había todo un combo, diría, casi explosivo, donde había que salir a poner el cuerpo, la cara y tratar de contener a la gente. ¿Por qué? Porque, yo insisto, no hay respuestas ni soluciones mágicas, ¿no? O sea, tuvimos que sacar ordenanzas para transferir el servicio del agua potable al municipio y que eso implicase la posibilidad de que la municipalidad pudiese intervenir en obras para llevarle a la población el agua potable, que es un derecho humano básico, pero donde teníamos 100.000 personas sin ese derecho, ¿sí?, sin agua potable en la ciudad. Nosotros, esto no es que no lo sabíamos de antemano, ¿no? Pero que rápidamente queríamos llevar esa respuesta. Claramente, las posibilidades de hacerlo todo en el mismo momento son dificultosas, es imposible prácticamente. Pero bueno, darnos un trabajo, armar un cronograma, armar una agenda de trabajo, ver cómo podíamos hacer para que además de tener agua potable en la puerta de su casa, también la pudieran tener adentro de su casa, porque eso también implica, en un contexto de crisis, digamos, una inversión por parte de las familias. Y me parece que esto es algo que yo siempre rescato, ¿no? El área de la municipalidad que se encargó de la ejecución de obras, conjuntamente con los servidores urbanos y las servidoras urbanas, donde se capacitó para que pudiesen hacer las instalaciones sanitarias en las viviendas, se trabajó con las familias, se trabajó con la comunidad y efectivamente hoy prácticamente creo que nos vamos a ir de la gestión con el 100% o el 95% de esta cantidad de personas con el agua potable ya en su casa. Me parece que esto es, por ejemplo, planteo uno de estos desafíos, ¿no? El resto de los desafíos han sido también que las distintas oficinas y dependencias públicas funcionen. O sea, que haya alguien que te atienda, que haya alguien que te dé una respuesta. O sea, ¿sí? La primera cuestión que es la escucha activa, ¿no? Por parte del Estado, que efectivamente la ofrece quien te atiende o te recepta. En segunda instancia, que después haya una respuesta satisfactoria. Y en ese sentido, la pandemia también nos trajo la necesidad de pensar las tecnologías, la virtualidad como una forma más, ¿sí?, de acceso a los trámites, al Ejecutivo Municipal y demás. Y se generaron también herramientas que tienen su correlato también en relación a lo legislativo, como son el BEDI, ¿sí?, el vecino digital, como es la vinculación también con las habilitaciones online que le permitió a decenas de comercios, ¿sí?,
poder gestionar su habilitación y ponerse al día. Esto fundamentalmente después de 2 años de pandemia donde estaba todo parado. Sabemos que hubo comercios que tuvieron que cerrar, pero poco a poco pudieron volver a abrir algunos y otros se crearon. Toda la política que hubo de ferias, nosotros venimos trabajando ya hace mucho tiempo en relación con cooperativas, asociaciones, la necesidad de pensar la economía popular. Hoy es un eje de trabajo del municipio. Nos queda materia pendiente todo lo que es la agricultura familiar y pensar el cinturón verde. Ya dimos el primer paso, que está vinculado al ordenamiento territorial, y venimos trabajando mancomunadamente con productores y productoras de la zona para pensar cuáles son las mejores estrategias para fomentar esto. Venimos trabajando también en el diseño sostenible con las cooperativas de trabajo, el ambiente, o sea, un sinnúmero, ¿sí?, de líneas de trabajo que claramente en 4 años uno lo piensa retrospectivamente y hemos hecho muchísimo. ¿Esto se alcanza? No, no alcanza. Hay 1000 cosas más que todavía necesitamos mejorar. Y es por eso que fundamentalmente seguimos teniendo un proyecto, ¿sí?, un proyecto de gestión para la ciudad. Tenemos candidatos para esos proyectos de gestión en la ciudad, de gestión en la provincia, y ahora también tenemos un proyecto de gestión a nivel nacional. Creo que, a diferencia de los 2 frentes mayoritarios hoy por hoy, que creo que están en una situación de crisis en términos políticos, Córdoba tiene la capacidad de mostrar la posibilidad de generar una política pública y una política de Estado a largo plazo en base a los consensos con las distintas fuerzas políticas. Claramente nosotros creo que seguimos apostando y vamos a seguir trabajando en esta línea de generar consensos incluso con aquellos que piensan diferentes, ¿no? Porque creo que hay cuestiones mínimas de la vida en común que tenemos que lograr ponernos de acuerdo. Y eso me parece que es de donde se parte. Obviamente que algunas otras cosas serán materia de discusión, de debate político, de correlación de fuerzas, ¿sí?, de pensar cuáles son los movimientos, que hay cuestiones que se van a ganar. La conquista de derechos siempre se ha hecho desde las calles, ¿sí? Y entonces me parece que estas son líneas que hay que seguir trabajando, pero que creo que como representantes políticos hemos hecho una gran tarea en términos de escuchar a la sociedad, a las distintas fuerzas de esta sociedad, y legislar y gobernar en función de eso. Yo quería hacer una pequeña pregunta sobre en materia de género, por ejemplo, ¿qué es lo que consideras que sea importante poder sacarlo y contarlo constantemente? Porque seguramente ya nos tenemos que ir a una pausa, pero nos gustaría saber en materia de género qué nos puedas compartir que se viene haciendo, digamos, desde tu gestión en relación, digamos, a las mujeres, en relación, digamos, a las disidencias. Que justo te escuchaba, pero tengo ganas de ahí como para saber un poquito más en relación a eso. Bueno, si bien más allá, no tanto mi gestión porque tengo un rol más legislativo, pero sí trabajamos mancomunadamente con la gestión tanto municipal como provincial. Hemos sacado algunas ordenanzas vinculadas en relación al género y disidencias o diversidades. Se trabajó muy fuerte la cuestión de la incorporación al mundo del trabajo, ¿sí?, de personas trans. Se generó una dirección de diversidad en la Municipalidad de Córdoba. Hay hoy una Secretaría de Género que es muy importante en la institucionalización, ¿no?, de estas políticas públicas. También en relación a otras secretarías se viene trabajando mancomunadamente vinculado a la salud menstrual, que lo venimos trabajando con cooperativas de trabajo, ¿sí?, que fue una propuesta de distintas compañeras. O sea, creo que lo que hemos hecho y avanzado en relación a cuestiones de género y disidencias tiene que ver con esta capacidad de escucha de las necesidades de la población, en este caso de mujeres y diversidades, para pensar una agenda común que pueda avanzar y ampliar derechos. Se viene trabajando en distintos programas, por ejemplo, se incorporó la necesidad y la obligatoriedad para los centros vecinales, que son la primera organización común de vecinos y vecinas de la ciudad, que tengan una Secretaría de Géneros y Diversidades, que puedan trabajar la temática. Se trabajó en la capacitación, ¿no?, de la ley Micaela como una condición obligatoria para funcionarios y empleados y empleadas municipales. Estamos trabajando fuertemente en la incorporación de los preceptos del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ha adoptado, pero que todavía no ha legislado en términos nacionales ni provinciales. Solamente la municipalidad tuvo una primera, nosotros desde acá del Consejo Deliberante tuvimos un primer avance de legislar en este sentido, donde ampliamos las licencias, ¿sí?,
en relación a personas que sufren la violencia laboral y o de género, la posibilidad de ejercer la licencia también en este sentido, y la necesidad de empezar a contar con protocolos de actuación y acompañamiento, tanto en la prevención como en los casos de que se den efectivamente de violencia laboral y de género. Es un sinfín de actividades que hemos empezado a realizar, que venimos trabajando, y la importancia de, seguir trabajando con las organizaciones sociales, con la comunidad, tratando que la cuestión de la equidad y la diversidad sea un eje de trabajo en todas las organizaciones y las instituciones con las cuales la municipalidad se vincula cotidianamente. Bueno, ¿qué decir después de tanto? Ahí nos hace señal la productora, chicos, se le fue un poco de las manos todo. Creo que con esto hacemos una tesis. Ahí tenés tesis, Más Brisa. no. Bueno, Sole, agradecerte por recibirnos acá y por esta profunda charla que nos diste. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad que felicitarlas por esta iniciativa y este trabajo que además sabemos que implica mucho esfuerzo, mucha coordinación que a veces no se visualiza, ¿no? Cuando uno es 80 o lo mira de afuera. Así que felicitarlas y siempre a disposición para lo que se pueda colaborar. Bueno, acá seguimos con más Ocupando territorio. Y bueno, no iba a decir el diálogo, Un ruidito de mate. el ruidito de mate, no estamos, porque no estamos en el sótano de la casa de 3 pisos. ¿Cómo le llamamos entonces a este lugar? ¿Cómo le decimos? Consejo de deliberante, qué mierda. No, bueno, no me salía de tampoco. No, viste que como hay palabras que te suenan como a ritmo. Claro. Ahí no se me ocurre ninguna frase. No soy free todavía. ¿No? Bueno, vamos pensando en... Pero bueno, cambiemos de invitado. Qué rote de su Acá, ¿viste? Sale uno entre otro, así funciona la producción de Ocupando, y acá estamos con el queridísimo Tara, que se llama Diego Villarreal. Le pusimos el otro apellido a hacer en el flyer, que nos escribió ahí en Instagram. Ahí va, tiene algo para decir. Yo lo único que voy a decir es que si vas a usar un apellido, te pongas un solo apellido. No, yo en realidad, dame una aclaración. Yo hago honor ahí, fue una disputa que tuvo mi vieja con mi viejo y clavó el apellido de mi vieja también. Entonces yo hago honor al apellido de los dos. Digo, celebrando y digamos, una batalla que ganó mi vieja y la sostenemos ahí. Así que yo, por eso, y no, por ejemplo, mi hermano, claro, dice, no, yo soy Villarreal. Bueno, mortal, no, yo como me notaron en el documento, sostengo ese doble apellido, que no es un doble apellido de qué sé yo, de alta alcurnia, sino mi vieja ama de casa, mi viejo zapatero, así que tampoco me voy a andar matando. Pero bueno, son los dos apellidos que me pusieron. Polémica. Pero ¿cuál preferimos? Porque ponele, yo tengo dos nombres, uno puesto por mi mamá y otro por mi abuela, y yo uso uno. No, yo el Prefiero apellido uno. lo uso así doble, honrando ahí a los ya. Claro, nos falta un apellido entonces. Claro. No es que nos falta un equivocamos de apellido. apellido. Yo le gané a todo y tengo 2 nombres y 2 apellidos. Muy bien. ¿Y los Tan usa largas. ¿Y los usa las 4? Y los uso los 4. Sí. No, es muy largo. No, viste como entre los apodos y los apellidos y cómo te llaman en casa y cómo te llaman afuera. ¿viste? Como- Claro, bueno, cuando nosotras llegamos, no sé, a mí me pasó que fue que llegar, che, me tengo que anunciar, bueno, me anuncio, qué sé yo, y digo, yo vengo acá porque tengo que hacer una entrevista a la Sole, que es la concejala, sí, la concejala, y a Tara, quiero decir, a Tara Villarreal. ¿A quién? A Tara Villarreal. Nosotros no te teníamos como conseja. No, yo entro por la puerta de acá del fondo, por el coche. Pero, Bueno, Tara, queremos saber un poco, un poco también de preguntarte, ¿cuándo comenzaste a militar? ¿Cuál fue el motivo? bueno, y en realidad, como yo creo que fue algo que le pasó a la sociedad entera, ¿no? Después de la muerte de Néstor Kirchner, nos vimos como en una necesidad de
de sostener ese proceso político de transformaciones que para nosotros eran inimaginables en los 90. Yo hoy tengo 44 años y imagínate que nos venimos yo jamás había militado hasta ese momento. En ese momento a una amiga le dije, che, estaba en una organización universitaria, política, haciendo los primeros pasos ahí en el territorio. Lo primero que le dije, digo, tirame un barrio, decime dónde que salía a bancar la porción, a dónde podemos acompañar en los procesos colectivos de organización del barrio, de los espacios comunitarios. Así que arranqué allá por el 2011, fines del 2011, y bueno, hasta el día de hoy sigo militando. Esa organización se llama Capiango, después pasamos a otras y así fuimos hasta en ese devenir digamos de las organizaciones políticas en Córdoba, que fueron acompañando siempre distintas vertientes, pero que siempre estuvieron dentro del peronismo. Así que sí, desde el 2011 militando en el peronismo. Primero, creo que desde el arranque, digamos, siempre fue una militancia en diferentes barrios populares, barrios que yo, digamos, le tengo mucho cariño, mucha estima. Primero Bellavista, después Güemes, Alberdi, Marechal, Villa Siguro, Villa Urquiza, y ya después se desbandó todo. Y ahora ando por un montón de barrios, por suerte. Para mí es un honor, digamos, que tengamos compañeros y compañeras en un montón de barrios y en un montón de ciudades, así que bueno, nada, acá estamos. Bien, y ahí cuando hablas de Villa Siguro, Villa Urquiza, tenés todo como un proceso, hay toda una trayectoria. Sí, bueno, ahora a las 5 de la tarde tenemos meses de gestión del SIC, que fue el primer lugar donde arrancamos. Yo arranqué con un equipo de compañeros y compañeras dando un apoyo escolar ahí en Villa Siguro. Yo era el profe de matemática. Y Era todo. bueno, teníamos como un objetivo de que no se nos quedara ningún pibe en Villa Siguro. Ya al final creo que estábamos más cerca de esos objetivos, pero digamos ahí que lo que pudimos ver es que efectivamente había problemas que eran estructurales, que no, digo, Que más allá del apodo. que un pibe se te quede y que no pueda leer bien, tiene más que ver por ahí con que el papá y la mamá no saben ni leer ni escribir, que no tiene condiciones donde una privacidad por lo menos para hacer las tareas. Bueno, y en ese momento también nos dimos cuenta de que efectivamente teníamos un montón de pibes y pibas que eran hijos o familiares o digamos, estaban vinculados al sector carrero, cartonero, así que ya ahí nomás al ladito, ahí en Villa Alberdi, en Villa Urquiza, organizamos una mesa de trabajo del sector carrero y cartonero, que lo llevamos adelante con un montón de otros actores. La Universidad Nacional estaba ahí, el INTI, muchas organizaciones, carreras de Villa Urquiza, y ahí empezamos a desandar esa problemática. Ahí yo la conozco a la doña Piti, y bueno, apareció el conflicto de tierra de la favela, entonces ahí ya empezamos a caminar esa construcción política en torno a la asamblea barrial de la favela, pero también sabíamos que había que organizarse en torno al trabajo. Como buen peronista, armamos una cooperativa, buscamos construir puestos de trabajo, y eso como importante, digamos, claro, como nuestra columna vertebral del movimiento, pero hay que llevarla a la práctica, ¿no? Hay que llevarla a la práctica siempre. Entonces, ahí nos organizamos, 2015 tuvimos la matrícula y empecé a laburar ya no solamente con la cooperativa La Victoria ahí en la favela, sino que empezar a vincularnos en el 2016, 2017, entramos al
a la FACIR, que es la Federación Argentina de Cartoneros Recicladores, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, una federación nacional, y anduvimos en ese tramo más colectivo, digamos, y después ya pasamos a otros niveles de organización también, como la constitución en diciembre del año pasado del clúster reciclador y cartonero, que también es otro dispositivo. Digamos, la federación es un instrumento más sindical, el clúster es un instrumento que tiene que ver, digamos, más vinculado a la logística, a la comercialización, a la vinculación con el sector privado. Tiene como horizonte por ahí organizar a otro level, digamos, a las cooperativas, poder tener mayor rentabilidad, mejores costes en términos de logística, comercialización colectiva, poder hacer lobby para mejorar los precios de los materiales, también dialogar con las universidades, con el sector privado, con el Estado. Claro. Y en esto de que, esto que te encontrás acá como, que hay algo que pasa que es socialmente, ¿no? Esto de que muchas veces se habla muy marketineramente de reciclaje, y acá hay algo fundamental que hace la cooperativa, las cooperativas, el poder juntarse, como que le dan mucho, como que, no sé la palabra, se revalorizan mucho este trabajo que no se ve por ahí socialmente cuando hablamos de reciclaje. O sea, como no era el objetivo fundamental de ustedes, sino era generar trabajo de ese trabajo, no era generar, era visibilizar el trabajo de ese trabajo que no se veía. Digamos, nuestro origen primario es básicamente eso. Con la cooperativa de Victoria nosotros nos miramos la cara y el 90% de todo lo que estamos parados ahí o cirugiaba o cartoneaba o hacía chanos con el carro. Esa es la matriz productiva real, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que hacemos nosotros los peronistas, nos organizamos. Claro. Organizamos esa comunidad, organizamos ese grupo de trabajadores. Después, bueno, hay otros niveles de organización que son estos que digo, en términos sindicales con la federación, en términos más estratégicos y comerciales y productivos con el clúster. Eso es lo que digamos, lo que nos damos cuenta de que era necesario y que había que enfocar la militancia en ese sentido, ¿no? Qué sé yo, es el peronismo que uno realmente siente que transforma la realidad. Entonces, bueno, ahí fue la apuesta, no solamente mía, de un montón de compañeros y compañeras, pero creo que fue por ese carril, ¿no? Porque la verdad que, y es un poco, tiene que ver con las discusiones que también recién lo planteaba Sole, ¿no? Y la discusión política en torno a la realidad bastante oscura que tenemos, ¿no? Es que, bueno, y efectivamente, la arena de discusión que hoy tenemos, si bien es el capitalismo, estamos parados acá, no vamos a renegar ni vamos a derrumbarlo, o más adelante, hoy imposible. Digo, en esta arena tenemos que dar esa disputa, ¿no? Y una disputa global, una disputa que tiene que ver con que nos para enfrente a monstruos muy grandes, digamos, de mucho poder económico, de mucho poder de lobby, y que tenemos que ver, digo, ¿no? El neoliberalismo, digo, esto que decía la Sole, en los 90 sí tenía un contexto en el cual los gobiernos, digamos, estaban en una democracia, pero con los milicos pisándote los talones, muy condicionada. El neoliberalismo es este monstruo que va tomando diferentes formas y que se va acomodando a las realidades, digamos, ya no depende
voltear un gobierno por medio de un golpe militar o usando la fuerza. Hoy, con contextos económicos, con diferentes reglas en torno al trabajo, ya con eso, hasta, digamos, hay formas hasta no quiero usar la palabra esclavitud, digo, pero hay planteos que condicionan al pueblo trabajador de diferentes formas. Entonces, y para que eso no suceda, hace falta un Estado fuerte, pero también hace falta, digamos, un pueblo consciente de esta realidad, de esta disputa, ¿no? Porque una tensión constante que lamentablemente vemos que en términos discursivos nos la viene ganando, digamos, la derecha y expresiones por ahí hasta de un anarquismo de derecha, digamos, que me parece sumamente peligroso. Entonces, en este sentido, como que tenemos nosotros como peronistas, tenemos el deber, como quien dice, de visibilizar el trabajo que se está haciendo en las calles. Porque esto que venís contando en todo el entramado, que, o sea, fuiste como, bueno, no queremos que los pibes se queden de años, después te diste cuenta, así como un descubridor, encontraste un montón de otras cosas y ahí empieza, y así tú comerlo como de militancia. Más o menos, un poco de acá, un poco de allá, eso, más complejo que eso. Pero tiene que ver con que la organización y todo eso es como, yo creo que ahí está la batalla de la visibilización, o sea, ahí viene el trabajo que viene de los comunicadores de la parte popular también, porque yo creo que la gente que ponerle en pleno centro sabe siquiera que existe esto, o cómo se fueron organizando, qué sé yo, creo que no. Yo era una profunda desconocedora del tema. Entro así y no vivo en el centro, pero veo, mira el nivel de organización que tiene esta gente. Impensado en mi barrio, no sé, o no lo vi, no está, no. Entonces, si no está, no se habla, no existe. Claro. Para la cabeza digo, no. Entonces, tiene que ver con eso. Y si viene un loco y te dice, porque las empresas privadas, y las empresas privadas, sí las vemos todo el tiempo, constantemente, que se piensan, vamos a crear empleos formales que nos van a tomar. No es tan así. Y en contraposición a eso, tenemos a la comunidad organizada. Sujetos políticos que están disputando el barrio. Entonces, es como, ahí es el puntapié para dar la batalla. Como los mecanismos, no sé, vamos a tener que seguir más la cooperativa de la Victoria, sacamos fotos, mostrar y discutir por ese lado posiblemente. Porque a los sectores privados ya los conocemos, los vemos cotidianamente, pensamos que posiblemente todos podemos entrar al empleo formal, y quizás no. Así como ese tipo de formalidades que hablamos, digamos. Es que ahí, Brisa, esto es clave, ¿no? Digo, uno también disputa los modelos de economía que hay, ¿no? Digo, ahí... Vamos por esto. Digo, ¿con qué lógica redistributiva vamos a tensionar, ¿no? ¿Qué lógica redistributiva tenemos que romper para reconstruir esta nueva economía, ¿no? Exacto. Esto por ahí lo discutimos con algunos compañeros que tiene que ver con eso. Digo, la apuesta digo, al modelo cooperativista tiene que ver con la apuesta a otra lógica económica, ¿no? Porque, de vuelta, ¿cuál es la arena a qué cuadrilátero nos subimos? Y a la disputa económica, ¿no? ¿A qué modelo económico queremos para poder torcer el brazo y realmente de fondo decir, este planeta queremos, ¿no? Hay una agenda global, digo, se nos acaban los recursos, contaminamos, hay desigualdad, hay un gran acuerdo, digamos, que está demarcado, digamos, en los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que es un acuerdo técnico interesante, que uno se lo pone a ver, lo lee, y en absolutamente del 1 al 17, en todos los puntos yo acuerdo, me enloquece, me enamoro de eso. Ahora, a la práctica. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Exactamente. Pero no es que se lleve a la práctica solamente con empresas responsables o solamente con el sector privado asumiendo algunas responsabilidades, con el Estado asumiendo algunas responsabilidades, sino también con una comunidad organizada y llevando adelante esa agenda. Exacto. Y esa agenda
digamos, en el plano político, tiene que discutir en profundidad. Recién en el descanso, en la pausa, decíamos cómo la derecha construye discursos que son discursos que son muy livianos, que pasan muy por encima y que no, te tiran 3 o 4 conceptos y voy a decir, bueno, para discutir esas 3 cosas necesito por lo menos 3 horas, digo, Claro, ¿no? sí. Bueno, no se puede. A su vez, nos marcan el reglamento. El TikTok nos dice 1 minuto. Bueno, Claro. no, imposible. Bueno, veremos. Tenemos que tener el ingenio para poder darlo. Tenemos que poder conseguir construir esos discursos y dar esos debates, esas discusiones de la forma más eficiente posible. Que me preguntas a mí, no sé cómo se hace. Pero sí hay digamos, me parece que eso, digamos, hay una realidad comunicacional que ese timón, evidentemente, los sectores populares, los sectores trabajadores no lo tienen. Yo tengo una duda justamente porque venimos hablando mucho de los discursos. Creo que es real de que nosotros en nuestro rol es sumamente importante asumir también un poco eso, ¿no? Me pongo a pensar que también no solamente nos marcan la cancha en cuestión, digamos, de tiempo, cuánta profundidad lo damos, sino también quiénes son los que se apropian, digamos, de las narrativas. Uh-huh. Y tenerte a vos y, bueno, que nos cuente un poco el proceso que se viene dando es también una narrativa que para nosotros es muy clave poder seguir contándola. Y me gustaría saber cuál es la narrativa que más vos considerás que es importante compartirla, transmitirla, que sea como cortita y simple, pero que le dé cierta profundidad también para que se entienda qué es lo que ya vienen haciendo, porque lo entendemos nosotros, pero quienes nos oyen a nosotros también es ver un poco esto, ¿no? Y la narrativa... En un minuto. No, en un minuto. Cronométrame. La narrativa tiene que ver con un sujeto, ¿no? Es un sujeto el que narra, ¿no? El que narra lo que le pasa. Y ese sujeto es el encargado de poder poner en palabras la construcción de ese discurso. Y yo no puedo dejar, digamos, de pensar en esos sujetos, no puedo dejar de pensar en la compañera y el compañero cartonero, en el compañero y compañera campesino, no puedo dejar de pensar, digamos, ni un segundo en todo aquel trabajador de la economía popular que rasca la olla, en los cuidados comunitarios. No puedo dejar de pensar en la ama de casa, no puedo dejar de pensar en los sistemas productivos, en todo el país, en todo nuestro país, pero en todo el mundo. Las lógicas extractivistas. En discusión, al principio me decías del ambientalismo. Hay un ambientalismo posta que es sumamente... Muy liberal, pero aparte que digamos, cuando uno le pone primera para profundizar algunas discusiones, digamos, se va por la variable, no quiere discutir. En el ambientalismo también hay un tipo que está escribiendo, que falleció un poquito, pero que tiene que ver con eso, digamos, entre el ambientalismo y el ecologismo, es un territorio de tensión y de disputa muy grande. Y yo creo que el sujeto, digamos, ese sujeto campesino, cartonero, albañil, trabajador de la economía popular, ama de casa, ancianos, niños y niñas, ese sujeto político va a poder construir esas realidades siempre y cuando haya una organización que banque ese discurso, ¿no? Que banque y que genere los espacios, como lo están haciendo ustedes, pero que conquisten esos territorios donde esa narrativa cuaje en un discurso que efectivamente llegue a los oídos de todos y todas. Parece simple, ¿no? Al contrario, muy complejo. Muy complejo. Que esos sujetos no solamente con ese discurso
lleguen a los oídos, sino que modelen las políticas públicas, que gobiernen. Es la primera vez que tenemos una diputada cartonera, la Nati Saracho, Sí. una gigante, es una maestra esa tipa. Tenemos funcionarios que vienen del sector cartonero, la María Castillo, en el programa Argentina Recicla del Ministerio de Ambiente, la Jackie, yo la amo, la Jackie Flores, la quiero mucho y es una dirigente zarpada. Bueno, esos sujetos políticos a mayor nivel de organización, mayor nivel de representatividad tienen. Si no, es imposible. Claro. Por eso uno un montón de veces, digamos, da las discusiones, qué sé yo, pero nada más pega media vuelta y te enfoca en lo más importante que tiene que ver con cómo construir esa organización social, política, que llegue a las mayorías populares. Pregunta. Y cómo esos sectores populares construyen también esa narrativa, digamos, en base a discusión. Ustedes ayer lo vivieron con la Piti, una mina que te habla, papá, pero en 1 o 2 horas te tira 3 o 4 conceptos, es fundamental. Yo por ahí sí lo repito mucho, pero esto del que el residuo es un recurso, es un bien común, pero no el bien común de la Constitución que dice hacemos el bien común. Es un bien común, es algo material, un bien material común. Lo generamos toda la ciudadanía. Claro. Yo eso lo entendí con la Piti. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental la palabra de los compañeros, digo, ese relato. Es fundamental. Digo, y después lo encuentro que grandes pensadores también lo plantean. Digo, Zaffaroni hay un libro que tiene que se llama La Pachamama y el humano, y plantea esto digamos, del bien común, cómo redistribuimos eso. Y bueno, nosotros salimos todos los días a cartonear con el cuchillo entre medio de los dientes, porque estamos convencidos de que ese cartón es nuestro. Porque estamos convencidos que queremos otro modelo de redistribución. Aunque sea del cartón, no te digo que nos pongan un piso salarial digno, no te digo que el Estado nos hará. Arranquemos con esa batalla. Ganemos esa primero. Y sigamos. También sabemos que es un camino infinito, ¿no? Claro, No. complejo. Pero bueno, es. Ahí al final la utopía. Galler. Bueno, estamos llegando al final de Ocupando Territorio. Ahí nuestra productora nos hace señas, che, se van a pasar toda la tarde hablando. Y sí, nos vamos a pasar toda la tarde hablando. Ya son las 3:30. No, esto es lo que queda. Esto es lo que nos queda de tiempo. Queda por el cierre todavía. Tres TikTok. Para resumir lo que dijo el Tara. Dale, vos resumís lo de Sole, yo resumí lo del Tara. Yo digo Empiezo. chao nomás porque ya. Con la película, por favor. Bueno, llegamos al final, Juan. Llegamos Ahí al a nuestra final. camarógrafa del día Sí. de la fecha. Bueno, le mando un Llegamos al saludo a Mati, que no pudo venir, pero bueno, ahí seguramente nos estuvo viendo. Y nada, ahí la operada técnica que le hicimos a Daniel de Argüello. ¿Cómo fue ese viaje colectivo? ¿No? No quiere saber nada. ¿Viste a dónde me meten? Dice. Bueno, es nuestra parte técnica. Sin ella, ¿qué hacemos? No, la verdad que nada. Imagínate que estábamos prendiendo la consola, pero no se estaba prendida. Sí, pero no se estaba prendida la Y no la consola y no habíamos estaba prendido. prendida. ¿No? Bueno, y agradecerte a vos, Tara, que te vimos durante la semana. Ya vamos a sacar la entrevista de la Piti a nuestras redes sociales de Ocupando, así. Y bueno, y ahí el registro fotográfico que hizo la UADA en ese recorrido por la ciudad de Córdoba. Así que bueno, agradecerte por Gracias. charlar con nosotras y... Bueno, el agradecido soy yo y felicitaciones porque digo, Ocupando Territorio también es un dispositivo que vehiculiza esos discursos, digamos, ese relato. Así que bueno, nada, agradecido. Bueno, nos vemos, chicos, el martes que viene a las 10 de la mañana.
por nuestras redes sociales, nos pueden ir ayer se subió la entrevista, esto es muy importante, pero ayer se subió sí, la entrevista nos con olvidamos. Sonia Torres a nuestro YouTube, que todavía no lo subimos a Instagram, pero está la entrevista con Sonia Torres. Que fue todo fue por Zoom y fue todo Rápido, una odisea, todo, pero sí. Está la entrevista que ayer Un se placer. subió y todas las otras entrevistas que estuvimos haciendo a lo largo de este mes, porque hoy cumplimos un mes de aire. Un mes de aire. Un mes de aire, qué intensidad, hermana. Nos Festejamos en merecemos- el consejo. Sí. Bueno, nos vemos.